Bueno, paso a decir que don Juan Antonio López Duralde está en Glasgow y desde allí nos hablará en breve en riguroso directo, si somos capaces de combatir a estos medios. El señor López Duralde encabeza la delegación del Congreso de los Diputados de España en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2001, es decir, en la 26ª Conferencia del Clima de Glasgow, la COP26. Este activista y político ha dedicado buena parte de su vida a la defensa y estudio de la naturaleza. Ha tenido una intensa actividad docente en numerosos cursos sobre cuestiones relativas al medio ambiente. Ha dictado muchas conferencias, escrito muchos libros y cientos de artículos sobre ello. Desde muy joven ha liderado numerosas campañas ecologistas. En 1986 fue secretario de la CODA, es decir, la Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental. En 1987 entró en Greenpeace España, ha navegado en sus barcos y ha participado en muchas de sus campañas más conocidas. Entre 2001 y 2010 fue director ejecutivo de Greenpeace en España. En ese tiempo la organización creció y se extendió en todo el país, superando los 100.000 asociados o asociadas, y sus campañas tuvieron un impacto intenso en la opinión pública. En 2010 decidió abandonar la dirección y emprender otros caminos, siempre en defensa del medio ambiente. Un año después fue uno de los fundadores de EQUO, partido del que fue portavoz hasta 2018. En septiembre de 2019 abandonó este partido después de que se marchara a la coalición Unidas Podemos. Ha sido y es diputado en la 11ª, 12ª, 13ª y 14ª legislatura del Congreso por Álava. También es presidente de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados. Tras un retraso causado por la pandemia de la COVID, en junio de 2021, el señor López Duralde cofundó el Partido Ecologista Alianza Verde y se convirtió en su coordinador federal. Ahora que estamos en la recta final de esta 26 Cumbre del Clima, quisiera significar que entre las acciones del señor López Duralde se encuentra la realizada en otra cumbre, la de Copenhague, la COP15, en la que fue detenido y encarcelado durante 21 días por protestar con una pancarta en la reunión de jefes de Estado. Creo que con Nora Christensen protagonizó aquella acción para protestar, como digo, por el fracaso de aquella reunión. Señor López Duralde, ya que no sabemos muy bien el tiempo que podremos estar conectados, para terminar me adelanto haciéndole algunas breves preguntas por si encuentra bien darle respuesta, además de la intervención que nos haga. ¿Estamos lejos de llegar a cumplir los compromisos imprescindibles? ¿Lograremos mantener el aumento de la temperatura por debajo de 1,5 grados centígrados? ¿Habrá financiación para ello? ¿Tenemos garantía de que los compromisos de los gobiernos se cumplen? ¿Es preocupante que no sean vinculantes los acuerdos que se tomen? ¿Eso influye para que queden a medio gas, quizás por la falta de entendimiento o tal vez por la falta de sanción de las Naciones Unidas? ¿Es fundamental que los parlamentarios nacionales lo implementen? ¿Hay una lucha de titanes entre los que quieren avanzar en la lucha contra el cambio climático y quienes están cómodos comercializando con combustibles fósiles, ganando mucho dinero y tratan de ralentizar esos avances? ¿Aún tenemos tiempo para frenar los impactos más graves del cambio climático? Señor López Duralde, ¿necesitamos protestar también por en esta otra cumbre de Glasgow? Muchas gracias. Buenos días y muchas gracias, Manolo, por la cariñosa presentación. ¿Se me oye bien? Entiendo que se me escucha con normalidad. Se te escucha. Perfecto. Perfecto, pues muchísimas gracias. Bueno, primero una matización. Finalmente me volví de Glasgow ayer por la noche, es decir, que ya he dejado la ciudad escocesa, pero en todo caso estuve allí pues hasta últimas horas de ayer y estamos bueno, pues a la espera de que la reunión termine, ¿no? Yo voy a intentar abordar precisamente
las cuestiones, las preguntas que me ha hecho Manolo, que son un poco las que todos nos hacemos en estos días, ¿no? Comenzaré diciendo que, bueno, yo no entro en ese debate de si las cumbres sirven o no sirven. Yo creo que es importante que los jefes de Estado y de Gobierno se reúnan una vez al año, por lo menos, para hablar de cambio climático. Hay que tener en cuenta que de otras cosas se están hablando constantemente, del precio de los combustibles, de las migraciones, de problemas económicos, de tantas cosas están hablando permanentemente, ¿no? Por lo tanto, creo que es bueno que al menos una vez al año representantes de 190 países se reúnan con el exclusivo tema de hablar cómo solucionar el cambio climático, ¿no? La prueba de que estas reuniones son importantes es la lucha que estamos viviendo estos días, ¿no? Que precisamente, como bien ha dicho Manolo, es una lucha de titanes entre los defensores de los combustibles fósiles, los lobbies de los combustibles y los países que los defienden y aquellos países y gobiernos que lo que quieren es que avancemos con ambición para salir del cambio climático, ¿no? Si no fueran relevantes estas reuniones, no estaríamos donde estamos peleando por pequeñas referencias en el texto final de la conferencia. Es decir, que en este momento la gran discusión que hay sobre la mesa es por qué a una referencia que había sobre la necesidad del final de los combustibles fósiles en el texto final, la industria ha conseguido introducir dos matices. Básicamente habla de que no se continuarán financiando centrales eficientes de combustibles fósiles. Claro, eso de eficientes, para los que pensamos que hay que salir de la dependencia de los combustibles fósiles, no hay centrales eficientes, ¿no? En lo que están pensando en realidad es en la captura de carbono, una tecnología que ni siquiera está todavía en marcha a nivel industrial y por lo tanto pero bueno, en todo caso lo que hay es una auténtica pelea por evitar una referencia al final a que los combustibles fósiles están condenados a su final, están condenados a desaparecer, ¿no? Por lo tanto, es bueno que los países y que los gobiernos se reúnan para hablar de esto, y la prueba, como digo, es que la industria se quita la careta, pierde el disimulo y hace todo lo posible por impedir que haya textos ambiciosos, que haya textos importantes, ¿no? A mí me parece que esta pelea de las últimas horas, diría, es la que de alguna manera visibiliza lo que realmente está ocurriendo y lo que viene ocurriendo desde hace muchos años. Aquí hay una lucha titánica entre la defensa del planeta y la defensa de unos intereses que lo que tratan es de aprovechar la situación para continuar en la medida de lo posible, cuanto más tiempo posible, pues comercializando gas, petróleo, carbón, ¿no? Se trata de ganar tiempo y lo hacen a nivel global en estas reuniones, lo hacen a nivel autonómico y a nivel local, es decir, a todos los niveles estos intereses de las industrias petroleras, de las industrias gasísticas, están actuando, están interviniendo para que no se avance en, digamos, la transformación de nuestro modelo energético y, en definitiva, de nuestro modelo social, porque al final la forma en la que nos dotamos de energía determina nuestra estructura social, ¿no? Por lo tanto, primera idea que yo quiero defender es que las COP son necesarias y diría aún más, son imprescindibles. Es decir, no tenemos alternativa a la lucha frente al cambio climático que no sea una alternativa global y por lo tanto multilateral. Esto no es un problema que podamos resolver cada uno en nuestro país, en nuestra comunidad, en nuestro municipio. Evidentemente hay que actuar a nivel municipal, hay que actuar a nivel autonómico, pero hay que actuar a nivel global y es necesario que todos los países o la mayor parte vayamos de la mano, ¿no? Porque si no, pues de poco sirve. De hecho, una de las polémicas que, por cierto, ahora ya ha bajado mucho, pero en los primeros días una de las polémicas que había era pues con la ausencia no de China y de la India que están aquí, sino de sus máximos representantes, pues cómo se podía valorar eso. Esa polémica se ha rebajado porque las delegaciones de esos países sí que están, ¿no? Pero en todo caso, claro, es fundamental que estos países que están entre los grandes emisores estén comprometidos en la lucha contra el cambio climático, ¿no?
Bueno, este proceso internacional lleva desde el año 1992, cuando en la cumbre de Río de Janeiro los jefes de Estado y de Gobierno acuerdan que hace falta un convenio internacional contra el cambio climático. Por lo tanto, ya desde el año 92 había suficientes evidencias de que el cambio climático es tan grave que necesitaba de un acuerdo internacional para reducir sus emisiones, ¿no? Desgraciadamente, desde entonces, los avances que se han producido no han sido suficientes, ¿no? Lo que se llama las COP, las conferencias de las partes, empiezan en Berlín en el año 1995 y a partir de entonces, como digo, pues se van reuniendo cada año para ir avanzando en este cuerpo legal global que nos permita el cambio de paradigma de una sociedad dependiente de los combustibles fósiles hacia una transición energética que nos lleve a un modelo basado en las energías renovables, el sol, el viento, etcétera, ¿no? Hay que decir que en todo caso sí que se está produciendo un despegue muy importante de las energías renovables globalmente en todo el mundo, y que ese despegue es francamente visible en reuniones como la de Glasgow, ¿no? Pero concretando y viniéndonos ya aquí a esta cumbre, a esta COP26, me gustaría el recordar cuáles son los elementos que a nosotros nos indicarían que realmente los resultados de Glasgow servirán de forma determinante para avanzar en la lucha contra el cambio climático o no. Y para mí, y lo dije desde antes de comenzar la cumbre, hay tres elementos que son clave. El primero, y el más importante, lógicamente, es el de los compromisos para mantener ese aumento de las temperaturas medias globales por debajo de 1,5 grados centígrados, de acuerdo con lo que nos dice el panel intergubernamental de cambio climático. Es decir, y por cierto, lo que se firmó en 2015 en el Acuerdo de París. Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos es: ¿se han alcanzado en esta cumbre los compromisos necesarios para mantener las temperaturas por debajo de 1,5 grados centígrados? Desgraciadamente, aquí la respuesta no puede ser positiva. En este momento, a pesar de que a lo largo de los últimos días ha habido diversas informaciones, se han presentado distintos informes, ha habido uno, el más optimista, de la Agencia Internacional de la Energía, que dice que podríamos llegar con los compromisos actuales a una subida que no fuera superior, perdón, a 1,8 grados centígrados. Pero en este momento el consenso de los científicos de Naciones Unidas lo que nos alertan es que con los compromisos actuales, y no ha habido avances relevantes en los últimos días, con los compromisos actuales estaríamos en un aumento de aproximadamente 2,7, 2,8 grados centígrados de temperatura. Por lo tanto, que estaríamos en un cambio climático catastrófico. Así que la primera conclusión que podemos sacar, y esto es muy importante, es que no se han conseguido los compromisos suficientes para garantizar que esas temperaturas ese aumento de las temperaturas esté por debajo de 1,5 grados. Debido a ello, en el texto final que se está discutiendo en estas últimas horas, y que probablemente será aprobado a lo largo del día de hoy, se establece un nuevo límite, que es diciembre de 2022, para que los países aumenten su ambición. Su ambición se refiere a que aumenten sus compromisos para la reducción de sus emisiones, de tal manera que en diciembre de 2022 sí podamos tener compromisos que nos garanticen que no vamos a subir de ese 1,5 grados. Esto requeriría de una mayor ambición política por parte de la mayor parte de los gobiernos, y eso es lo que la cumbre, digamos, se ha dado. Ha dicho, bueno, vamos a darnos hasta 2022. Esto tiene una doble lectura. Tiene una lectura positiva, en el sentido de que se dice, bueno, vamos a darnos un poco más de tiempo para ver si conseguimos alcanzar esos compromisos, pero también hay una lectura de que, bueno, estamos ante una patada hacia adelante, ¿no? Es decir, como una vez más, como no nos comprometemos en los plazos requeridos, nos damos más tiempo, con lo cual estamos cada vez más retrasando las decisiones.
Y esta es la parte negativa. Es decir, por un lado, es bueno que digamos que los países se den un año para decir vamos a avanzar más, hay que aumentar los compromisos, pero por otro lado se está dando una patada adelante y eso pues realmente preocupa porque si no se... como ustedes saben muy bien, cada día que pasa prácticamente sin que avancemos en los compromisos, pues nos dificulta cada vez más digamos, el llegar a soluciones reales, ¿no? Por lo tanto, en el punto que yo creo que es crucial de todo esto, que es compromisos que realmente sean ambiciosos y que vayan en la línea de lo que nos dice la comunidad científica, todavía estamos, desgraciadamente, lejos de alcanzarlos. El segundo punto, desde mi punto de vista importante en esta cumbre, era el conseguir que se completara el fondo de 100.000 millones de euros para ayuda a los países en desarrollo, para la ayuda en su transición energética. En este punto se ha avanzado bastante, pero no obstante, todavía no se han alcanzado el compromiso de esos 100.000 millones de euros y por lo tanto lo que se va a establecer en el documento final es un calendario que nos irá poco a poco poniendo plazos para ver cuándo realmente se consiguen esos 100.000 millones, que será dentro de 1 o 2 años, ¿no? Nuevamente, lo que vemos es un poco patada hacia adelante, es decir, se avanzan los compromisos, pero no se cierra un acuerdo que, por cierto, está acordado en la cumbre de Copenhague, es decir, que llevamos ya desde el año 2009 más de 10 años de retraso con esto, y esto es un poco realmente lo que nos, digamos, nos desespera a los movimientos que están tratando de que se acelere la lucha contra el cambio climático, porque realmente todo va con una lentitud que es muy difícilmente llevadera, ¿no? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la industria de los combustibles fósiles, según las propias Naciones Unidas, ingresa en subvenciones públicas globalmente del orden de 423.000 millones de euros. Es decir, hay 4 veces más de dinero para subvencionar los combustibles fósiles en este momento que el fondo que se pretende poner para la ayuda a la transición energética de los países más vulnerables, ¿no? Esto nos da una idea de, bueno, pues de que no estamos hablando, cuando yo hablo de una lucha titánica con la industria de los combustibles fósiles, no me estoy inventando nada. Es una industria poderosa, es una industria capaz de mover las voluntades de muchos gobiernos. Hay partidos, incluso en el ámbito nacional, que no se cortan a la hora de representar esos intereses o de defender esos intereses, es decir, que tienen sus defensores políticos a todos los niveles, con muy distintas excusas, y por lo tanto, y que reciben muchísimo dinero público para sus explotaciones, ¿no? En todo caso, sí que parece que en la dotación de este fondo de ayuda, sí que parece que se está avanzando y va a haber una perspectiva de cerrarlo en un tiempo relativamente breve, ¿no? Otro punto, el tercero, que también en teoría iba a ser de gran discusión en esta cumbre, pero ha quedado muy desplazado por toda esta discusión que hay ahora sobre el futuro de los combustibles fósiles, era el llamado artículo 6. Hay que explicar que el Acuerdo de París, además del acuerdo, tenía por definir una hoja de ruta, un rule book, que dicen en inglés, con las normas, con las reglas que establecen cómo se debe desarrollar ese acuerdo, ¿no? Y uno de los puntos contenciosos era el llamado artículo 6, que se refería a los mercados de carbono. ¿Cómo deben hacerse esos mercados de carbono globales? ¿Cuál es su importancia? Y cómo deben articularse y organizarse. En este punto, que es un punto que quedó pendiente en la COP25 en Madrid, y que parecía que iba a ser uno de los grandes elementos de debate, pues ha quedado bastante marginado, porque al final el punto fundamental de debate
se ha convertido en el tema del final de los combustibles fósiles que hablábamos al principio, ¿no? Y por lo tanto, pues se ha quedado muy desplazado y eso hace que no se haya avanzado demasiado. Estos son para mí los tres puntos más importantes. Y luego sí que hay que decir que en la cumbre de Glasgow ha habido una novedad, y es que se han llegado a una serie de acuerdos, podemos decir, paralelos, unos acuerdos que son independientes del acuerdo marco global, pero que son interesantes, sobre temas concretos que son relevantes y que hasta ahora no habían sido abordados con la importancia que tenían, ¿no? Uno de ellos es el referido a las emisiones de metano. El metano, como sabéis, es un potente gas de efecto invernadero, es más potente que el CO2, el dióxido de carbono, aunque tiene una vida más corta en la atmósfera, ¿no? Entonces, un centenar de países se han comprometido a la reducción en un 30% de las emisiones de metano de aquí al año 2030. Hay que decir que estos acuerdos a los que me voy a referir ahora, aun siendo positivos, tienen, digamos, la debilidad de que no son vinculantes, ¿no? Y por lo tanto, más allá de manifiestos de voluntad, pues no tienen una orden o una hoja de ruta de cumplimiento, ¿no? Lo cual los debilita. Es nuevamente pues digamos, una vela a Dios y otra al diablo, ¿no? Por un lado, se establecen esos compromisos, pero luego, si esos compromisos no se llevan a los parlamentos nacionales o no existe algún mecanismo para que se implementen, pues se quedan en eso, se quedan en simples manifiestos de voluntad por parte de los gobiernos. En todo caso, como digo, uno de ellos, el que quizás ha tenido más repercusión, ha sido el de la reducción de las emisiones de metano, porque afecta a sectores industriales, por ejemplo, desde luego el sector del gas, que tiene emisiones relevantes, afecta a la ganadería, especialmente a la ganadería intensiva. En fin, es un acuerdo interesante. Los otros acuerdos a los que se han llegado en este sentido, acuerdos colaterales, podemos llamarlo por decirlo así, uno es en defensa de los bosques, es un compromiso para terminar con la deforestación de aquí al año 2030. Nuevamente, había quien se preguntaba por qué tenemos que esperar al año 2030 para acabar con la deforestación. Si seguimos a este ritmo, por ejemplo, de destrucción de los bosques tropicales como la selva amazónica, para 2030 no va a quedar nada, ¿no? Y llama la atención en este sentido, por ejemplo, que el acuerdo para la finalización de la deforestación fuera firmado por Bolsonaro, ¿no? Lo cual pues hace mucha gente le ha puesto en duda que eso tenga realmente digamos un valor, porque si Bolsonaro lo firma, pues realmente será que no es muy efectivo, ¿no? Bueno, yo no lo sé, yo creo que insisto en ello, que los gobiernos firmen un compromiso para terminar con la deforestación, pues es una buena cosa. Ahora, eso cómo se va a implementar, cómo se va a cumplir si los acuerdos no son vinculantes, pues es más dudoso, ¿no? El siguiente acuerdo colateral que se ha firmado y que también es interesante es el acuerdo que determina el final de los coches de combustión para el año 2035. Nuevamente, aquí lo interesante, quizás lo más interesante de este acuerdo es que haya sido firmado por algunas de las grandes empresas automovilísticas, ¿no? Lo cual muestra que efectivamente dentro del sector del automóvil el movimiento se está produciendo. Esto es algo que en la COP se ve muy claramente, ¿no? Las COP no son solamente reuniones gubernamentales donde están los gobiernos, sino que a lo largo de los años han ido creciendo como eventos, y son eventos en los cuales hay muchísimos actos colaterales, conferencias, debates, hay stands de cada país, hay quien lo ha comparado con Fitur, y en cierto modo la presencia de los países con stands en los cuales pues de alguna manera lo que tratan es de explicar o de vender sus posiciones, pues hay muchísima actividad, y hay mucha actividad muy interesante, ¿no? Y hay muchos debates, por ejemplo, o ha habido en esta ocasión muchos debates, por ejemplo, sobre precisamente el sector del transporte, ¿no? Y tanto del transporte por carretera, del coche, como también ha habido debates interesantes sobre el futuro de la aviación, ¿no?
y hacia dónde debe ir hacia dónde debe ir la aviación. Y otra cosa que muestra que realmente pues, se está avanzando y se está avanzando a gran velocidad es que en esos debates, digamos que los participantes de la industria que están ahí están perfectamente, digamos, se ve claramente que se está avanzando y que se está trabajando en ver, por ejemplo, en el caso de la aviación, por dónde tiene que ir el futuro, ¿no? Y están analizando las alternativas, pero lo que sí que os puedo asegurar es que ahí no hay ningún negacionismo. El problema se reconoce, el problema se reconoce en toda su magnitud y el negacionismo prácticamente no existe. Es decir, en las cumbres se habla de los problemas y se dan distintos puntos de vista, pero nadie cuestiona la gravedad del cambio climático. Por lo tanto, esto también lo traigo a colación porque creo que el negacionismo que existe, por ejemplo, en España, es un negacionismo puramente político, oportunista, que lo que pretende es simplemente aprovechar, pues quizás un cierto, bueno, pues un cierto escepticismo social o aprovechar de los efectos negativos que sobre ciertos sectores puede tener que se adopten determinadas medidas, pero desde el punto de vista científico, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista del debate, no hay negacionismo en las cumbres del clima. No existe. Y ya digo que hay debates de todos y cada uno de los aspectos y de todos y cada uno de los sectores que afectan al clima, ¿no? El otro acuerdo colateral que se ha firmado es un acuerdo para el final que pone fecha final al carbón, y aquí sí que se están dando pasos interesantes porque se está consiguiendo que dejen de financiarse plantas de carbón, es decir, que algunos países se comprometan a no seguir financiando la instalación de plantas de carbón en terceros países, ¿no? Algo que está ocurriendo sobre todo en Asia y en el sudeste asiático, y por lo tanto pone freno al desarrollo de las plantas de carbón, que es algo que es muy necesario, porque si por un lado estamos intentando poner freno a las emisiones y por otro lado estamos construyendo plantas de carbón por doquier, pues realmente no avanzamos. Entonces, bueno, estos son los aspectos más interesantes que se han tratado o que se están terminando de cerrar en la cumbre. Decir que hay un tema que sí ha quedado bastante consolidado, y es que, si recordáis, en el Acuerdo de París se hablaba que había que evitar un aumento de las emisiones de entre 1,5 y 2 grados centígrados. Ahora mismo el consenso y los documentos así lo van a plasmar, es que no debemos subir las temperaturas por encima de 1,5 grados, que eso ya es un cambio climático brutal. Y por lo tanto, eso reduce mucho los márgenes, porque estamos en un aumento global de 1,1 grados centígrados y por lo tanto nos queda muy poco margen para impedir superar ese 1,5 grados que en esta cumbre se consolida como techo que no se debe superar, ¿no? Por si esto fuera poco, además, seguramente habréis conocido que ha habido una polémica porque el Washington Post publicó una información que lo que viene a decir es que algunos países han manipulado su contabilidad o no han contabilizado los datos de manera correcta, y hay entre 8.000 millones y 13.000 millones de toneladas de CO2 que se han emitido a la atmósfera y que no han sido contabilizadas, ¿no? Lo cual todavía nos dejaría, de confirmarse esta información, en una situación peor de lo que pensábamos, ¿no? Es decir, que se ha emitido más incluso de lo que los países están reportando, ¿no? Esto es verdaderamente dramático porque reduce nuestro margen de actuación, pero parece ser que eso está ocurriendo, ¿no? Así que bueno, estos son así a grandes rasgos los elementos que se han estado discutiendo en estos días. Bueno, quizás referir que España está dentro de los países de lo que se llama el bloque de la ambición, es decir, de los países que lideran el proceso de lucha contra el cambio climático. Nosotros pues llegamos en buena posición a la cumbre de Glasgow porque ya tenemos aprobada nuestra ley de cambio climático. Por cierto, aquí quiero hacer una referencia a Andalucía porque
por aquí, por Glasgow, se paseó Moreno Bonilla, el presidente de Andalucía, para decir que Andalucía tenía unos compromisos más avanzados que los de España, ¿no? Quiero decir que esta afirmación del presidente andaluz es falsa y está confundiendo, no sé si por mala fe o por desconocimiento, está confundiendo los datos, porque la diferencia es que los datos de la Ley de Cambio Climático de España se refieren al año 1990, el que se toma como año de referencia, que las emisiones estaban mucho más abajo que en 2005, que es el año de referencia de la ley andaluza. Esto quiere decir que la reducción andaluza ni siquiera llegaría de cumplirse, ni siquiera llegaría a las emisiones de 1990. Por lo tanto, en ningún caso, el compromiso andaluz está, desgraciadamente, por encima del compromiso estatal. Muy al contrario, el cambio de año de referencia no es un tema baladí, es un tema clave, es un tema fundamental. No tiene nada que ver tomar 1990, y eso lo podéis ver en cualquier gráfica de evolución de emisiones, como precisamente en 2005 estamos en el pico máximo de emisiones. Por lo tanto, tomar ese año como referencia pues es un poco una estafa, en el sentido de que las reducciones se están incluso produciendo ya, porque desde entonces las emisiones han vuelto a bajar, ¿no? En fin, esto es un poco el resumen de lo que ha ocurrido o lo que está ocurriendo, porque todavía no ha terminado. Quizás lo único que queda por conocer es si esa referencia en el documento final a los combustibles fósiles va a ser más contundente o menos contundente. Desgraciadamente, y ojalá yo me equivoque, me inclino a pensar que no será demasiado contundente. Me inclino a pensar que va a ser una referencia light, por decirlo así. Ojalá, insisto, ojalá me equivoque, pero desgraciadamente la acción de estos lobbies y de estos países pues viene siendo muy sistemática y viene bloqueando cualquier consenso. Entonces, al ser un esfuerzo multilateral, en que los documentos tienen que venir por consenso, si tú tienes un grupo de países que van a impedir cualquier avance, siempre que haya referencias a los combustibles fósiles, pues nos vamos a encontrar con esta situación complicada. En todo caso, vamos a esperar a las próximas horas para ver, ¿no? Yo creo que, en definitiva, y quizás como ideas un poco fuera de lo que es el texto de lo que se habla en Glasgow, pues para mí con lo que me quedo más interesante es que efectivamente el nivel de preocupación por el cambio climático sí que claramente se ve que está en aumento. Eso es muy perceptible en el nivel de preocupación en las diferentes cumbres, cada vez va más, y por lo tanto hay una emergencia por reducir esas emisiones. Y bueno, pues quizás por terminar con un punto de esperanza, pues decir que, bueno, yo pienso que efectivamente estamos avanzando, y como suele ocurrir en los procesos, pues a veces hay un punto de ruptura en el cual lo que es un proceso lento de repente se acelera, ¿no? Yo siempre pongo de ejemplo el tema del muro de Berlín, ¿no? De repente, cuando nadie lo esperaba y parecía que bueno, pues que aquello iba despacio, de repente de un día para otro el muro de Berlín cayó, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos que tirar nuestro muro de Berlín para realmente romper y que el proceso finalmente estalle y que consigamos en poco tiempo, porque eso es un poco lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos romper un muro de Berlín, que es el que nos impide el que el proceso se acelere y podamos salir de esta dependencia de los combustibles fósiles y hacer los cambios tecnológicos imprescindibles para conseguir frenar un cambio climático catastrófico, que es en lo que estaríamos, ¿no? Creo que más o menos he ido también dando respuesta a las preguntas que ha mencionado Manolo al principio. Así que yo, sin más, lo dejo aquí por si tenéis algún comentario, alguna pregunta. Y si no, pues nada, agradeceros la invitación y desearos pues que terminéis la jornada, pues creo que vais a
al campo ahora a visitar unas huertas y tal, pues que disfrutéis de ello. Y por mi parte nada más, muchas gracias y un saludo. Nos vamos a ir al campo y vamos a intentar comprender y entender un poco la naturaleza. Bueno, por mi parte deciros que ante el desenlace de las 26 cumbres del clima que nos ha dicho Juancho, creo que para nada podemos clausurar absolutamente nada. Obviamente, desde mi punto de vista, este congreso, por supuesto que tampoco. Debemos continuar defendiendo aquello de, no sé quién lo dijo, que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena. Creo que lo cantaba un buen poeta. Desde aquí creo que debemos apelar a la esperanza para alinearnos con la ilusión y enfrentarnos al desánimo. Una de las herramientas más poderosas de los malignos, por no decir demonios, capaces de destruir lo más hermoso, a nuestra madre tierra. Creo asimismo que es necesario hacer un llamamiento a muchas personas y colectivos para que se unan a esta ilusionante lucha, pues cada vez se hace más urgente, por no emplear otra palabra, lo que el primer día nos decía nuestro amigo también Joaquín Araujo, comprender lo que nos comprende. Y por mi parte, nada más, yo creo que nuestro coordinador y presidente, pues si nos quiere decir algo, Federico. Bueno, pues nada más. Dar gracias a Juancho por la intervención. Creo que nos ha informado muy bien acerca de un resumen muy bueno sobre las conclusiones de la cumbre de Glasgow. Y eso supone pues un acicate para que toda la sociedad civil continúe trabajando a favor del clima, lo haga a nivel urbano, como hemos querido plantear también en este congreso, y cada uno en su frente, bien sea en el ámbito político, en el ámbito social, en los ámbitos urbanos, en los ámbitos rurales. Ahí donde con el esfuerzo de todos se puede confiar en que vayamos alcanzando pues acuerdos cada vez más ambiciosos, ¿no? A la sociedad civil le cabe ese gran desafío, el hecho de presionar para que tanto desde el mismo fondo de la sociedad civil como desde el ámbito político cada vez sepamos exigir más a los representantes el que tengan esas posiciones más ambiciosas y vayamos todos juntos, ¿no? Con ese objetivo de intentar preservar el clima. Por lo tanto, yo estoy muy agradecido a todos los ponentes que han ido participando a lo largo de estas jornadas. Cada uno desde su ámbito ha dado una lección que yo creo que es extremadamente útil y muy importante. Y ahora lo que nos toca a todos es que no quede solo en un enriquecimiento personal, sino que esto se traduzca pues, en una información capaz de movilizar una actuación. Porque la información sirve para eso. Sirve para que tengamos un instrumento nuevo para poder pues, sentirnos más fuertes, pues, estar más unidos y de esa forma pues, continuar trabajando por la causa que aquí nos vincula hoy, que es la causa. En ese sentido, pues también opino como Manolo que no hay una clausura más allá de la formal, sino un nuevo punto, ¿verdad?, de inflexión, ¿no? Un nuevo punto de apoyo para poder continuar avanzando, porque nos quedan todavía pues, muchas cosas que hacer en relación al Congreso y desde luego aquí en Granada, donde lo climático y lo atmosférico son dos cosas que van muy unidas. Todo eso requiere que haya pues, una intervención mayor, ¿no? Por parte nuestra, por parte de todos. Sobre todo con la buena disposición que creo que tiene la corporación municipal actual
que bueno, pues puede ser una forma también de aprovechar la circunstancia y de trabajar por un medio más limpio, que en definitiva también va a mejorar el clima, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, ¿no? Nos vamos pues con esa impresión de decir, oye, pues esto nos ha servido para conocer más, para formarnos mejor, pero no para irnos ahora a casa con la formación ahí a la biblioteca, sino para movilizar el espíritu militante de compromiso. Siempre me ha gustado mucho por parte de Juancho y supongo que lo continuará manteniendo este término de la militancia que yo utilizaba cuando estábamos ahí en Greenpeace, porque de esto es lo que actualmente se trata, de que hoy hay militantes, es decir, no personas que trabajan que trabajan pues, un poco a golpes, no de interés, sino que mantienen una continuidad por todo lo que supone de perseverancia, de paciencia, de desánimo a veces, pero que supone en definitiva un camino continuo. Y hoy el clima necesita militantes, como en general la justicia necesita militantes. Una palabra que hemos olvidado, pero que desde luego habría que recuperar, ¿no? No tanto el voluntario, que parece ser poco el descubrimiento del sistema, ¿no? Que va actuando poco a fogonazos, sino gente que trabaje a tiempo completo, compartiendo vida, compartiendo dinero, compartiendo futuro. Eso es lo que también en algún momento oí a Juancho y yo, desde luego, recupero esa idea y apoyo esa idea, y es posiblemente pues seguirá, ¿no? Con ese tipo de perspectiva. Yo dejaría, como todavía tenemos un poquito de tiempo, si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, pues que en fin, antes de despedirnos, que pueda haber también, ¿no? Alguna intervención por parte de la sala. Sí, hablar, vale, vale. Si hacemos preguntas. Hay aquí una solución pequeñita de arriba a la Cuba, que se ve en muy poco tiempo, que está justo saliendo ahora, la primera planta. A lo mejor podríamos darnos una pregunta que tiene mucho interés también. Antes de empezar a ganar la vida, ver esa visión que ha hecho el artista, que yo creo que bastante afectada. Pero bueno, es muy interesante una sugerencia. Si hay preguntas, que hablar muy alto para que se pueda escuchar, ¿vale? O acércate aquí mejor. Juancho, sí. Preguntas rápidas, quizás no las sepas contestar, pero bueno, ¿cuántos países tienen una ley de cambio climático como la nuestra? ¿Cómo utilizan los países más avanzados de la lucha contra el cambio climático pues, para alcanzar esos objetivos de reducción? Bueno, no sé si te he escuchado muy bien, pero hay una estadística que yo vi antes de la cumbre y que decía que solamente 8 países, tenemos nuestro compromiso de reducción de emisiones establecido en una ley, ¿no? Esto, pues por eso decía que, bueno, España está dentro del grupo de los países más avanzados. Luego, en total, hay aproximadamente, creo recordar que era aproximadamente de unos 70 que lo tienen en distintos documentos gubernamentales, como planes, estrategias, pero plasmados en ley solamente 8 países de todo el planeta. Lo cual también muestra la debilidad de los compromisos, ¿no? Es decir, que cuando hay un compromiso firme hay que plasmarlo en una ley, ¿no? Y también la importancia de los parlamentos nacionales y que estas cumbres no se queden solamente en lo que son los ministros de medio ambiente de cada país, porque luego si eso no se refleja en acuerdos que afecten al conjunto de los países o de los estados, pues vamos mal, ¿no? Si quieres sentarte aquí, a lo mejor te puedes escuchar mejor. Yo no sé si puedes escuchar mejor o no. Muchas gracias por su intervención. Después de 50 años en Glasgow, soy un refugiado climático a Granada. Y espero que tú has sobrevivido al clima tan horrible de Glasgow. Me parece que hay cosas importantes.
por primera vez casi hay una aceptación total de la ciencia. Yo estaba en Río en el 22, cuando todavía hay un escepticismo enorme de parte de las compañías petroleras, por supuesto. Pero después de eso hay un reemplazamiento que en inglés se llama greenwashing, que me parece es enorme ahora, ¿no? Iberdrola está presentándose en Glasgow como un modelo de electricidad y todo el sector, todo verde, ¿no? Pero también lo que es nuevo, pues te digo que me parece muy importante, son los acuerdos colaterales. Yo creo, tal vez es importante, pero todavía vamos a ver, el acuerdo financiero, no financiero a países pobres, pero un acuerdo que los bancos y el sector financiero no inviertan más en el sector contaminante, ¿no? Y eso me parece es tal vez una clave con que podemos ganar. Todavía en los años recién, el sector financiero ha invertido más de 500 billones en el sector petrolero, ¿no? Pero si podemos cambiar eso, es un avance. El otro acuerdo colateral interesante es lo que han hecho Costa Rica y Dinamarca para tratar de hacer una alianza de países con compromisos reales, y los dos países, Dinamarca y Costa Rica, van a ser muy honestos en esto, de decarbonizar por el año 50. Y hay otros países ahora firmando eso, y otros también gobiernos locales firmando eso. Eso me parece también una cosa importante. Y también para terminar, no hay alternativa a las COPs. Yo estaba después de 30 años en este juego, yo estoy desilusionado un poco, por supuesto, pero necesitamos continuar luchando, porque sin acuerdo mundial no tenemos un chance. Para terminar, otro punto, ¿no? Es los acuerdos cortos hasta 230. Todavía los acuerdos cortos hasta 230 implica que hay un incremento en los gases contaminantes de 11%. Eso me parece muy peligroso, porque es fácil prometer por los años 50 cualquier cosa. Gracias. Sí, estoy muy de acuerdo con todo lo que dices, ¿no? Quizás comentarte que hemos tenido bastante suerte con el clima en Glasgow. No sé si habrá sido el cambio climático, pero no nos ha llovido, al menos los días que yo estuve, y el tiempo era razonablemente agradable, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que dices del greenwashing como elemento bueno, que ahora mismo está muy masivo. Claro, no he podido hablar de todas las cosas, pero otra cuestión que también nos preocupa es que se está tratando de impulsar lo que yo llamo falsas soluciones, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el greenwashing. En concreto, ahora pues hay un esfuerzo de que, por ejemplo, la energía nuclear y el gas sean considerados energías sostenibles por parte de la Unión Europea. Es decir, que el greenwashing es un peligro que tenemos que combatir. Pero bueno, lo fundamental sí que efectivamente el aumento de la conciencia y, como dices muy bien, la falta de negacionismo es muy clara, ¿no? Y luego sí, también ha habido acuerdos colaterales importantes. Quizás el que más ha tenido impacto ha sido el de Estados Unidos y China, bueno, por la importancia de estos dos países, ¿no? Y aunque no sea un acuerdo que concreta nada, sin embargo, sí que es bastante políticamente relevante que los dos países más contaminadores se comprometan a poner como el cambio climático entre sus prioridades, ¿no? Es decir, que las COP siempre son, digamos, una amalgama de luces, de sombras, de cosas positivas, de cosas negativas. Es claro, una reunión tan grande que agrupa a 190 gobiernos, a decenas de organizaciones civiles, sociales,
industriales, empresariales. Es decir, que realmente es un evento en el que pasan muchas cosas buenas y también algunas cosas malas, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo que desgraciadamente no tenemos una alternativa, no tenemos un plan B para digamos, desarrollar este esfuerzo multilateral contra el cambio climático que involucre a todos los países, ¿no? Y a veces, quizá como anécdota, contar que entras en el plenario y te encuentras pues con que a lo mejor hay países que se están dirimiendo sus conflictos vecinales, ¿no? De repente estás ahí y están los de Armenia en el pleno, en vez de hablando del cambio climático, hablando de su conflicto con Azerbaiyán. Bueno, es que son las cosas que una gran cumbre mundial pues no puede evitar, pero bueno, realmente, insisto, es el único camino, que hay que ir más rápido, hay que ir con más ambición, pero no tenemos una alternativa. Bueno, pues Si quieres. Pero tienes que activar audio, me parece ahí, ahora. Bueno, pues muchas gracias, Juanjo, por haber estado esta mañana aquí con nosotros. Muy interesante todo lo que nos has comentado. Ya antes también hablábamos de la excelente síntesis, ¿no?, que nos has hecho, y yo creo que nos sirve a todos, ¿no?, para irnos con una idea global de lo que la cumbre ha supuesto con las luces y sombras que tú comentas. Nada más, gracias, que termine bien la cumbre, a ver si esas expectativas se pueden mejorar, y espero y esperamos que nos veamos ya por aquí, por España, para continuar trabajando juntos, cada cual en su ámbito, en relación a esta temática. De manera que nada, un saludo muy afectuoso por parte de todos y buen viaje. Bueno, muchas gracias, Federico. Un abrazo. Adiós, adiós.